Buenas tardes, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a presentar la continuación del avance del proyecto número 3. Para ello primero tenemos la arquitectura de software y patrón de diseño. Para el prototipo funcional de la empresa Inca Pharma se ha definido una arquitectura robusta orientada a objetos, en el cual se va a desarrollar a través del lenguaje Java y con una conexión a la base de datos MySQL, ¿no? Ahí tenemos la arquitectura en tres capas, en el cual está dividida en tres responsabilidades: presentación vista, negocio control y acceso a datos a persistencia. En presentación vista tenemos punto de venta, consulta de stock y reportes. En el negocio tenemos los procesos de reglas del negocio y en el cual va a validar datos. Y esto nos va a garantizar que las operaciones como la venta actúan correctamente como el inventario. Y por último tenemos el acceso a datos persistencia, en el cual se va a gestionar la conectividad de la base de datos MySQL. Ahí también tenemos el patrón MVC modelo vista controlador, en el cual nos va a garantizar una separación limpia entre datos, interfaz y lógica de control, en el cual el flujo sería: el controlador actúa como intermediario, captura las acciones del usuario en la vista, instancia el modelo correspondiente y delega las operaciones a la persistencia al DAO. De ahí tenemos el patrón DAO, Data Access Object, en el cual nos dice que vamos a usar DAO para poder evitar acoplar las consultas SQL dentro de los controladores o vistas, y se diseña una clase DAO dedicada por cada entidad principal. También tenemos el patrón singleton, el cual nos va a gestionar la conexión a la base de datos, en el cual vamos a utilizar ya que se detecta un problema en el cual se revela que las instituyen hora pico y largas colas en el mostrador gracias a la entrevista que se hizo, ¿no? Entonces el prototipo abriera y cerrara una conexión nueva por cada producto escaneado, la base de datos se saturaría rápidamente, y por ello hemos implementado este nuevo patrón singleton. Y por último tenemos la síntesis arquitectónica, en el cual los cuatro pilares de diseño trabajan de forma coordinada para poder entregar un sistema farmacéutico organizado. Tenemos un total de capas, tenemos un total de cuatro pilares: capas, MVC, DAO y Singleton, ¿no? En el capa nos dice que se separan las responsabilidades en presentación, negocio y persistencia. En MVC se desacopla datos, interfaz y lógica de control. En DAO se aísla el acceso a la MySQL y en Singleton una única conexión a la base de datos. Eso sería todo. Continuando con el diagrama de estructura compuesta, eh, el diagrama de estructura compuesta es una notación que revela la estructura interna y estática de una clase compleja, mostrando sus partes y cómo es que se ensamblan con las demás partes del sistema. A diferencia del diagrama de clases tradicional, este expone la anatomía interna del componente específico. Para Incafarma, este diagrama visualiza cómo es que se integran los patrones MVC, DAO y Singleton dentro del Venta Controller, demostrando cohesión y separación de responsabilidades en el diseño del sistema. El diagrama de estructura compuesta. Bien, este diagrama representa la clase contenedora Venta Controller, mostrando sus cuatro partes internas. Uno, la vista, el modelo, DAO y Singleton, y sus cinco conectores que gestionan los flujos, que son vista, controller modelo, controller DAO, DAO y Singleton. Estos gestionan el flujo de datos hacia la base de datos que está en MySQL. Y esta estructura evidencia cómo integramos los patrones MVC y DAO y Singleton en una unidad cohesiva. Continuando con el componentes internos y conectores, pues tenemos cuatro partes internas: la vista y la pantalla de venta de la capa de presentación, el modelo, que es la que representa la entidad venta como las reglas del negocio, el DAO es la venta DAO que gestiona las operaciones CRUD, la conexión, que es la conexión DB que aplica Singleton para una conexión persistente a MySQL, y los cinco conectores que definen los flujos claros: eventos, usuario, va de vista a controller, lógica de negocio entre controller y modelo, persistencia hacia el DAO, ejecuta SQL al singleton y finalmente protocolo JDBC hacia MySQL. Ya, buen día, profesor. Mi nombre es Benjamín y mi parte del proyecto corresponde al diagrama de tiempo.
Uno de los diagramas de comportamiento de UML, a diferencia del diagrama de secuencia que se enfoca en el orden de los mensajes entre objetos, el diagrama de tiempo muestra cómo cambia el estado de un objeto a lo largo del tiempo real, es decir, en qué momento exacto del día ocurre cada cambio. Para nuestro sistema representé dos objetos, inventario, que puede ser estado normal, stock bajo o agotado, y pedido a proveedor que pasa por los estados sin pedido, pendiente, confirmado y recibido, ambos durante una jornada de atención en un local de Incafarma. Como se observa en el diagrama, a las 8 de la mañana el inventario inicia en estado normal. A las 11 de la mañana, las ventas registradas por el cajero del caso de uso CUS1 hacen que el producto amoxicilina baje a stock bajo. Esto activa a las 12 del mediodía la generación automática de un pedido al proveedor en estado pendiente, según lo definido en los casos de uso CUSS4 y CUS6. Si la reposición no llega a tiempo, a las 3 de la tarde el producto se agota por completo. Finalmente, a las 4 el proveedor confirma el pedido y a las 5 de la tarde, al recibir la mercadería, ambos objetos regresan a su estado normal. El diagrama de despliegue en el sistema de información en Cafarma. Bien, como se aprecia en la figura, los nodos DEVIS, PC cajero, PC farmacéutico y administrador alojan cada uno una instancia del mismo artefacto en Cafarma App, el cual integra las capas de presentación y lógica de negocio bajo el patrón MVC. La diferencia entre estas tres estaciones no radica en el software desplegado, sino en los permisos y las funcionalidades habilitadas para cada rol dentro de la aplicación. Las tres estaciones se comunican con el nodo servidor local mediante el protocolo TCP/IP a través de un conector JDBC cuya instancia es administrada de manera centralizada por la clase conexión DB bajo el patrón singleton. Esto explica que las tres conexiones converjan en un único nodo servidor, en lugar de establecer conexiones independientes por estación. Dicho servidor aloja a su vez dos artefactos, el motor MySQL Server encargado de atender las consultas SQL y la base de datos DB Incafarma compuesta por las 8 tablas relacionales del modelo físico. En conjunto, el diagrama evidencia una arquitectura de cliente-servidor de dos niveles, en la cual la capa de acceso de datos es la única responsabilidad delegada al servidor, mientras que la lógica de presentación y de negocio reside íntegramente en el cliente. Luego tenemos el alcance del prototipo. Primeramente, la implementación funcional actual cubre únicamente el despliegue a nivel de una tienda. Luego, la única conexión JDBC Singleton evita saturar el servidor en horas de alta demanda. Bien, ahora explicamos lo que es el diagrama de componente. En este diagrama se va a permitir visualizar cómo interactúan los componentes que conforman toda la aplicación, siguiendo la arquitectura por capas, implementando los patrones de diseño MVC y DAO. Como aquí tenemos nuestro diagrama de componentes, se está dividiendo en tres subsistemas principales: la presentación, que viene a ser la vista; la lógica de negocio, los controladores; y la persistencia, es el acceso a datos. Empezamos con la presentación, que contiene las interfaces gráficas con las que se interactúa el cajero, el farmacéutico y el administrador de tienda. Estas vistas van a enviar una solicitud a los controladores, donde se procesan las reglas del sistema y se coordinan todas las operaciones correspondientes. Luego, los controladores van a utilizar estas entidades del modelo y las delegan las operaciones de persistencia a las clases DAO, nuestro acceso a datos. Em, Todas estas entidades, todas estas consultas también y las actualizaciones se van a realizar mediante la clase ConnectionDB, implementando también el patrón Singleton, la cual se administra en una única conexión hacia la base de datos MySQL.